Muy buenas tardes, estamos en la simulación de la clase número 1 para la materia de didáctica de la lengua y literatura. Como el día de hoy, como se señala en la planificación curricular diseñada previamente, vamos a hablar sobre la escritura, específicamente sobre su origen y cómo ésta ayuda al desarrollo de las sociedades. Como primer punto, vamos a explicar qué es la escritura previamente. Como ya sabemos y como ya es de conocimiento común, la escritura es toda aquella frase o palabra puesta sobre papel o sobre una superficie. Como por ejemplo, siempre que escribimos papá, mamá, casa, río, montaña, sol, etcétera, etcétera. Pero para llegar al sistema de escritura actual, la historia o la línea de tiempo pasó por muchos cambios en realidad. Como primer punto tenemos el inicio de lo que se llamaría los métodos de comunicación, también conocido como escritura, que serían las pinturas rupestres. Esto podría serse considerado el primero de los métodos de escritura o comunicación, para ser más precisos. Esto se podría considerar el origen. ¿Por qué exactamente? En las pinturas rupestres, como podemos verificar, como podemos ver aquí en estos ejemplos detallados en las imágenes, normalmente las personas del neolítico, de la prehistoria, dejaron guardando sus hazañas, sus acciones, aquello que ellos hacían, como por ejemplo, hay pinturas prehistóricas, hay pinturas rupestres, donde se señalan tipos de caza o animales de aquello que existían. Por eso esto se podría considerar el primer estilo de escritura. ¿Por qué? Porque ayudaba a mantener un registro. Después tenemos también, y lo que me gusta mencionar, haremos uso del siguiente recurso que es el video de Curiosamente, donde menciona lo siguiente. El escritor argentino Jorge Luis Borges dijo: todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. Para entendernos y dar... ¿A qué nos referimos? Tomando como por ejemplo lo mencionado por Curiosamente Jorge Luis Borges. Todo alfabeto es una combinación de símbolos que permite su conexión, es decir, la conexión entre las personas, es decir, nuestra relacionabilidad. Por ejemplo, si adelantamos un poco, aquí nos menciona alfabeto. El tema de este video lo decidieron nuestros benefactores. Pasaron a una combinación de números y dibujos de animales llamados pictogramas, desarrollado principalmente en Mesopotamia en el año 3200 a.C. La escritura se realizaba grabando en placas de arcilla mojada con una punta de caña hueca que dejaba marcas en forma de cuña. Una vez que se secaban, las placas eran muy duras. Esto es lo que llamamos escritura cuneiforme. Existen registros específicamente de la antigua Sumeria, donde el primer estilo de escritura, formalmente conocido como escritura, era para cuestiones matemáticas, es decir, para el registro de números. Los sumerios usaban tablillas de barro, como explican acá, y pedazos de caña para poder hacer en estas tablillas presión, lo que llamamos cuneiforme, para dar forma y cierto aspecto a estos estilos de escritura. Por eso ellos se podrían considerar la primera constancia de una escritura formalmente ya desarrollada. Después de esto, tenemos también... Gracias a eso contamos con varios ejemplares hasta la actualidad. Quien descifró la escritura cuneiforme fue un académico alemán de 27 años llamado Georg Friedrich Gottfried. George hizo una apuesta con sus amigos respecto a que sería capaz de descifrar la escritura cuneiforme basándose únicamente en unas malas copias de inscripciones halladas por excavadores en Persépolis. Con mucho empeño logró lo que muchos especialistas de la época no habían conseguido:
comprobar que las inscripciones no eran adornos o dibujos, sino que la escritura se realizaba de arriba a abajo y de izquierda a derecha, e identificó la repetición de algunas palabras, lo que le permitió descifrar un abecedario compuesto por 30 letras. Durante 2000 años, la escritura cuneiforme fue utilizada para registrar todo tipo de cosas, desde crónicas de la realeza hasta cartas privadas, litigios, poesía y conjuros mágicos, de algunos de los cuales se hacían numerosas copias. También en el antiguo Egipto, los jeroglíficos fueron utilizados como... Ahora, como mencionan acá, aparte de la escritura cuneiforme, otras culturas desarrollaron su propio tipo de escritura, como por ejemplo los egipcios, que ellos desarrollaron los jeroglíficos. Los jeroglíficos eran de una manera bastante distinta a la escritura cuneiforme, por el hecho de que aquí usaban más simbología, más que simplemente el trazo de la propia escritura. Como por ejemplo, si vamos a unos ejemplos de jeroglíficos, tenemos el ejemplo, el ojo de Ra, dijo la máscara de Set, dijo los ojos de Mu, dijo el anillo de Osiris, entre otras cosas. Esos pequeños grabados jeroglíficos, los pequeños grabados jeroglíficos estaban presentes por una razón. Eran más relacionados tanto a la realeza como a su religión. ¿Por qué? Porque antes los egipcios pensaban que el faraón era Dios. Por ende, su simbología, como podemos ver aquí, son peces, arroyos, picos que representan montañas, o incluso personas fijamente. Como por ejemplo aquí tenemos el ejemplo de una persona con la capa, con la cabeza de Osiris, que era un ave. Y eso es con los jeroglíficos. Pero también hubieron varias más culturas que desarrollaron su propio estilo de escritura. Es como por ejemplo el calendario maya. En el 2012, si recuerdan bien, que les voy a dar estos datos, antes se decía que en el 2012 supuestamente se iba a acabar el mundo, porque arqueólogos encontraron un calendario maya en el cual decían que supuestamente se iba a acabar el mundo en el 2012, como pueden ver en esta imagen. Pero en realidad los mayas, y actualmente como ya estamos en 2026, podemos decir que no pasó el fin del mundo, pero en realidad los mayas utilizaban este tipo de escritura en el cual rotaban sus equinoccios, es decir, ponían una fecha total de 12 meses con tal para poderlo hacer calzar con sus fechas de siembra y cultivo. No era el fin del mundo, pero como podemos ver, su forma de escritura era un poco más simbólica y un poco más ordenada. El tipo de escritura azteca, maya y de gran parte de las culturas precolombinas era más ordenada, más exacta. ¿Por qué? Porque utilizaban más de un solo método de escritura. Ellos, por ejemplo, tenían el método para hacer cuentas, es decir, para hacer la contabilización de números por medio de una soguilla en la cual cada nudo representaba un número. Es decir, ellos tenían un sistema matemático de lenguaje y de escritura, y los tres se correlacionaban para poder generar sus escritos. Es decir, cada cultura utilizaba una simbología diferente, pero algunas los daban de una manera más ordenada que la otra. La escritura cuneiforme era un poco más desordenada, pero se utilizaba de una manera igual que en la nuestra, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Aquí es igual. Ahora, yéndonos a temas más modernos, tenemos lo que es la escritura actual. Nuestra escritura actual en realidad fue en base a algo bastante interesante. Normalmente antes del siglo XVIII, siglo XVII, se usaba la escritura manual, pluma y lápiz, pluma y
pluma, papiro, pluma, lápiz, pluma y papel. Es decir, podíamos tomar el siguiente documento y le escribíamos puramente a lápiz, nada más. Pero hubo un genio por ahí que se llamó Gutenberg, Frederick Gutenberg. El señor Gutenberg logró desarrollar la primera máquina de fotoimpresión, lo que nosotros llamaríamos la primera impresora. Este era un tanto interesante porque en realidad era un cajoncito donde se ponían varias placas, varios cubitos. Cada cubito tenía una letra y dicha letra y dichos cubos se cubrían en tinta y se ponían sobre papiros gigantes repetidos en varios cuadros para que se haga varias páginas de un solo libro. Él fue el padre de lo que llamaríamos el manejo de la impresión y también permitió que lo que antes, que era la prohibición literaria, la prohibición de libros, de que solo personas con dinero podrían tenerlos, porque de una sola persona apenas salían 15 copias, él hizo que dicha distribución de libros fuera masiva. Es decir, por cada persona, por cada escritor que desarrollaba un libro, Gutenberg, en lugar de desarrollar por persona 15 libros, él hacía por autor o por persona cientos de libros, lo cual permitió que la escritura, la lectura y el conocimiento se expandiera alrededor del mundo. Esos son los inicios de la escritura moderna. Pero, ¿qué pasa con nuestro alfabeto actual? ¿Qué pasa con nuestra escritura actual? Esta fue desarrollada, al igual que gran parte de la escritura de todas las culturas antiguas del mundo, para poder mantener registros históricos sobre acontecimientos específicos. ¿A qué nos referimos? Como por ejemplo tenemos la firma de la primera Carta de Independencia, la firma de los tratados de paz de Versalles, la firma de los tratados entre países internacionales e incluso los propios conocimientos académicos que hay en los libros de texto. Como por ejemplo, tenemos esta álgebra elemental moderna, que en realidad no es tan moderna, pero este libro ya pasó durante la época donde ya podíamos tener impresiones de dichos documentos. Es decir, eran cientos de páginas en un solo libro, expandido este libro hacia miles de personas. Por eso existen tanto documentación y tanta información en un solo documento, porque no era una sola persona encargada de una transcripción. Esto ya lo hacían máquinas modernas. Después de que Gutenberg, regresando a Gutenberg, desarrolló su impresora, por así decirlo, arcaica, el ser humano fue innovando, fue preservando y fue evolucionando en sus maneras de impresión, en sus maneras de conservar la información. Es decir, pasamos de la escritura manual a la escritura con la impresora mecánica de Gutenberg a una impresión más digital, lo que conocemos como las impresoras actuales y las máquinas de escribir, lo cual permitía que cientos de libros de texto e información relevante de la historia de la humanidad termine en anaqueles y resguardados bajo vigilancia. Es decir, los idiomas de escritura iniciaron hace mucho tiempo con el mismo propósito que tienen actualmente, el cual era conservar los hallazgos, las historias y las cantidades de información correspondientes a dicho periodo. Y eso se ha repetido en toda la línea de tiempo. Lo único que ha cambiado ha sido la forma en cómo se guarda dicha información. Antes eran libros, otras personas lo guardaban en disquetes en el año de 1900, 1800, cuando recién comenzaron a surgir las computadoras, y actualmente lo guardamos en los celulares, en flashes y en documentos impresos. Cabe recalcar que no se ha quitado la manía del ser humano de que si es que un documento está en digital, bien puede estar en físico. Y por ende, podemos decir que aunque la escritura inició como un lenguaje casi inentendible
desarrollado en arcilla y con pedazos de caña, actualmente la escritura ya es plenamente entendible, diversificada y también se encuentra en estratos de información mucho más altos. Después de todo existe información personal, información privada, incluso información confidencial, que es a nivel gubernamental. Al final de cuentas, la escritura pasó de simples signos, tanto puestos en arcilla, que representaban alguna letra, algún número o animal, a ahorita literalmente definirnos por dibujos, letras, vocales, abecedarios en todo el mundo y en los distintos tipos de escritura y habla que tienen las personas. Por eso existe el chino, el japonés, el quichua, el español, el alemán, el ruso, el haitiano y el catalán, entre muchas otras lenguas. Y cada una tiene su propio estilo de escritura y su propio estilo de comunicación. Gracias.